Desde que tiene memoria, Henry siempre quiso ser gángster. En Nueva York, en 1955, mira por la ventana de su cuarto y admira a los mafiosos del barrio. Para él, ser mafioso es mejor que ser presidente. En un lugar lleno de donadies, ellos eran alguien. Hacían lo que querían. Después de la escuela, consigue trabajo en una parada de taxis manejada por Tudy Cicero, que trabaja para su hermano Paulie, el jefe local de la mafia. Al principio, sus padres están contentos, pero pronto se preocupan por su relación con los mafiosos. Su padre, de origen irlandés, fue enviado a trabajar a los 11 y cree que los niños de ahora son flojos. En cambio, a su madre le cae bien la familia Cicero porque vienen de la misma parte de Sicilia que ella. Henry se sentía el chico más afortunado del mundo, estacionando Cadillacs y sintiéndose parte de algo grande. Pero pasa más tiempo en la parada de taxis que en la escuela, y sus padres cambian de opinión. Su padre está siempre molesto por el poco dinero, por tener un hijo en silla de ruedas y por vivir 7 personas en una casa pequeña. Un día recibe una carta de la escuela diciendo que Henry no ha asistido en meses. Furioso, y lo llama mentiroso. A pesar de eso, Henry sigue comprometido con la mafia. Más tarde le dice a Tudy que no puede faltar más a clases porque su padre lo eliminará. Entonces Tudy y otros mafiosos amenazan al cartero para que no entregue más cartas de la escuela. Desde ese momento, Henry no vuelve a recibir advertencias y se mete aún más en el mundo criminal. Un día Paulie organiza una parrillada y en la parrilla se pueden ver distintos embutidos. Paulie es un hombre reservado que solo habla con unos pocos de confianza, pero aún así muchas personas dependen de él para sentirse protegidas. La mafia funciona como una especie de policía, pero para criminales. Una noche Henry ayuda a Tudy a incendiar un lote de autos. Mientras rompe vidrios y prende fuego, se da cuenta de cuánto ha cambiado su vida. Ya no hace fila en la panadería, su familia es respetada y con solo 13 años gana más que muchos adultos. Después un hombre herido llega corriendo a la pizzería donde está Henry. Tudy le dice que no lo deje entrar, así que Henry le saca una silla y le venda la mano con delantales. Cuando llega la ambulancia, Tudy lo regaña por haber desperdiciado los delantales. En la parada de taxis, Henry trabaja de noche mientras otros juegan cartas. Recuerda esa época como una gran etapa para los mafiosos, antes de que empezaran los problemas. En esos días, conoce a Jimmy en un bar. Un joven de unos 28 o 29 años. Le sorprende cómo reparte billetes y cómo todos lo tratan con respeto. Al presentarse, Jimmy también le da un billete y le pide que siga trayendo bebidas. Jimmy ya era uno de los hombres más temidos de la ciudad. A los 16 ya era un matón. Eliminar no le importaba, era parte del trabajo. Pero lo que más disfrutaba era robar. Era el tipo de persona que siempre apoyaba a los villanos en las películas. Una vez captura un camión sin resistencia, le da dinero al conductor y se gana el apodo de Jimmy el Caballero. La policía, incapaz de atraparlo, termina trabajando con él. Más tarde, en la parada de taxis, Jimmy y Tommy descargan cigarrillos robados y ayudan a una mujer a llevarlos a su coche. Luego, Jimmy presenta a Tommy con Henry. Cuando aparece una patrulla, Jimmy soborna a los policías con algunos cartones. Henry empieza a vender cigarrillos, pero unos detectives encubiertos lo atrapan. Tommy escapa y Henry es arrestado. Un abogado de la mafia lo defiende y queda libre. Jimmy lo recibe con un billete de $100 y lo felicita por aprender lo más importante: no delatar a tus amigos y guardar silencio. Paulie y los demás lo celebran por haber manejado su primer arresto como un verdadero hombre. Aquí empezaré a hablar sobre Henry. Porque una de las preguntas más interesantes es ¿por qué alguien como él querría una vida así a pesar de todos los riesgos? Henry lo dijo desde el principio. Su barrio estaba lleno de donadies. Para él, ser parte de la mafia era sinónimo de ser alguien. En la superficie podríamos pensar que con donadie se refiere a la gente promedio del barrio o de su escuela. Pero si escarbamos un poco más, hay una posibilidad más personal y dolorosa: que ese donadie fuera su propio padre. Henry lo describió como un hombre siempre enojado, frustrado con la vida que llevaba, odiaba su trabajo, odiaba no tener dinero, odiaba vivir con 7 personas en una casa diminuta, y toda esa frustración la sacaba a golpes con su familia, y muchos de esos golpes los recibía Henry. Cuando creces así, con un modelo masculino que representa frustración, encierro, carencia y violencia doméstica, es fácil entender por qué Henry rechazaría por completo esa vida. No quería terminar como su padre, enojado con el mundo, limitado, sin poder, sin respeto, atrapado en un trabajo mediocre. Lo curioso fue que nunca se planteó que también había una forma digna y satisfactoria de ser padre, esposo y trabajador sin caer en ese resentimiento. Para Henry solo había 2 opciones: ser como su papá o ser como los mafiosos que veía desde su ventana. Y desde ahí el contraste no podía ser más seductor. Mientras en su casa había gritos, escasez y golpes, afuera había respeto, dinero, estilo, admiración. Veía a tipos que no se preocupaban por nada, que parecían moverse por el mundo con total libertad. Y lo más irónico es que mientras soñaba con esa vida de libertad, él estaba literalmente encerrado en su cuarto. Para Henry, la vida mafiosa representaba poder, representaba control. Le ofrecía justo lo que sentía que le faltaba. Después de que su papá lo
por juntarse con los mafiosos y le prohibiera volver a verlos, Henry se sintió completamente impotente, pero fue justo ahí cuando aprendió su primera gran lección. Cuando intimidaron al cartero para que dejara de entregar las cartas de la escuela, Henry entendió que con suficiente poder podías hacer que el mundo se ajustara a ti, que no hacía falta pedir permiso. Y en ese momento, eligió a su familia mafiosa por encima de su familia de sangre. Su modelo a seguir fue, desde entonces, Jimmy. Lo admiraba, le fascinaba su presencia, el respeto que imponía, cómo todos lo escuchaban cuando hablaba, y de Jimmy aprendió 3 cosas clave. 1, que con dinero podías conseguir que la gente hiciera lo que tú querías. 2, que nunca debes delatar a tus amigos. Y 3, que siempre hay que mantener la boca cerrada. Y Henry seguiría esas reglas durante muchos años, hasta que se llegue a topar con una realidad que lo obligará a tomar una decisión de vida o muerte. Más adelante continuaré mi análisis de Henry. En 1963, un Henry ya mayor cuenta que por el aeropuerto de Idlewild pasaban $30,000 millones en mercancía y su grupo robaba lo que podía. Tenían contactos trabajando ahí que les avisaban sobre los cargamentos. Si una aerolínea o camionero se ponía difícil, Paulie usaba sus influencias para presionar. Siempre que necesitaban dinero, asaltaban el aeropuerto. En el Sonny's Bamboo Lounge, Henry y otros mafiosos se reúnen a hablar de negocios. Un empleado de Air France, Frenchy, le comenta a Henry y a Jimmy sobre un cargamento importante que veían en camino. Después van a la mesa, donde Tommy empieza a contar varias anécdotas de forma graciosa, manteniendo a todos atentos y riendo. Henry, entre risas, le dice que es un gran cuentista y que es muy simpático. Y ahí, de repente, la cosa cambia. Tommy lo mira serio y, cambiando por completo el tono, le pregunta qué quiere decir con eso. Le dice, ¿simpático cómo? ¿Como si fuera gracioso? ¿Como un payaso? ¿Estoy aquí para entretenerte? La tensión sube de golpe. Nadie sabe si está bromeando o si está a punto de explotar, hasta que Tommy suelta una carcajada y revela que estaba jugando. Todos se relajan. Y justo cuando parece que la tensión bajó, el dueño del lugar, Sonny, se acerca para reclamarle a Tommy una deuda de $7,000 y Tommy responde golpeándolo con una botella. Un dato curioso sobre esta escena del bar es que está basada en una experiencia real que vivió Joe Pesci, el actor que interpreta a Tommy. Cuando era joven, Joe trabajaba como mesero y en una ocasión sin querer le dijo a un verdadero gángster que le parecía gracioso y se dio cuenta que ese tipo de comentarios no siempre caen bien en ese mundo. Lo interesante fue que cuando Joe recordó esa anécdota y se la contó a Martin Scorsese, el director decidió incorporarla a la película. Pero lo hizo de una forma muy particular. Solo le avisó a Ray Liotta, el actor que interpreta a Henry. Así que el resto del elenco y los extras no tenían idea de que eso iba a pasar. Sus reacciones en la escena fueron completamente genuinas. Posteriormente, Sonny, acompañado de Henry, le pide ayuda a Paulie y le ofrece ser socio del Lounge para que lo proteja. Paulie acepta, pero empieza a cargar todo a crédito sabiendo que nadie va a pagar. Rematan la mercancía, vacían el lugar y terminan quemándolo. Mientras el lugar se incendia, Tommy le pide a Henry que lo acompañe a una cita doble con Diane y su amiga Karen. Henry accede sin ganas. Diana y Tommy conectan enseguida, pero Karen se aburre. Henry se va temprano con una excusa. Luego Henry deja plantada a Karen en una segunda cita, lo que la molesta. Karen hace que Tommy la lleve a buscarlo y lo enfrenta. Henry le explica que pensó que ella lo rechazaría. Ella lo deja compensarla y quedan en verse otra vez. Cuando Henry la pasa a buscar, conoce a su madre y la lleva al Copacabana, impresionándola con sus contactos. Le dice que trabaja en construcción y es delegado sindical. Más tarde, Henry y Tommy roban $420,000 del área de carga de Air France sin usar armas. Le dan su parte a Paulie y celebran. Después, Henry y Karen pasan tiempo en un club de playa, donde ella le presenta a su vecino Bruce. Más tarde, en un club nocturno, reciben champaña enviada por Bobby Vinton. Karen se maravilla de lo emocionante que es estar con Henry con tantas conexiones y que todos lo traten tan bien. Todo eso a los 21 años. En el salón de pelucas de Maury, él se queja de que Jimmy le exige más dinero del acordado. Henry trata de calmar la situación, pero Jimmy pierde el control y ataca a Maury con un cable de teléfono, exigiendo que le pague. Justo entonces suena el teléfono. Es Karen, que le cuenta a Henry que su vecino Bruce intentó. Henry sale del salón furioso, enfrenta a Bruce y lo con una pistola, advirtiéndole que si vuelve a acercarse, lo eliminará. Después, Henry y Karen se casan en una ceremonia judía. A la recepción asisten Paulie y toda la mafia. Karen es presentada a los mafiosos y sus esposas. Paulie le da un sobre con billetes de $100 y pronto se da cuenta de que todos hacen lo mismo, mientras Henry guarda el dinero bajo la mesa. En casa de los padres de Karen, su madre le pregunta por Henry, quien se la pasa afuera de noche. Karen lo defiende, pero su madre insiste en que alguien normal no vive así. En una reunión en casa de Mickey, Karen escucha a otras mujeres hablar de sus maridos criminales y sus hijos problemáticos. Empieza a preguntarse si puede vivir en ese mundo. Más tarde, ya en casa, le expresa a Henry su miedo de que lo arresten. Él, molesto, le dice que solo los tontos terminan en la cárcel, que todo está bajo control y que es solo negocio. Karen empieza a adaptarse. Ve a Henry y sus amigos como gente común que gana dinero haciendo trampa, porque no eran doctores ni ricos y esa era su forma de salir adelante.
Después Henry y Tommy capturan un camión. Karen narra que el grupo era muy unido y que estar siempre juntos hacía que todo pareciera más normal. Karen cuenta que siempre había policías queriendo revisar la casa, pero en realidad solo buscaban un soborno. Después, en un bar, un mafioso de la familia Gambino llamado Billy Batts celebra su salida de prisión. Al ver a Tommy, bromea sobre su pasado como limpiabotas, pero Tommy se lo toma mal. Billy se burla aún más y lo humilla frente a todos, lo que enfurece a Tommy. Tommy se va, pero vuelve más tarde con Jimmy y entre los dos lo brutalmente hasta casi eliminarlo. Lo meten en la cajuela y van a casa de Tommy por una pala para enterrarlo. En el camino oyen ruidos desde el maletero. Al abrirlo, ven que sigue vivo y Tommy, furioso, lo remata a... Tommy es probablemente el personaje más aterrador de toda la película. Es simpático, incluso gracioso, pero también es un psicópata. Alguien que disfruta cada parte del daño que causa, que se deleita con el sufrimiento ajeno sin el menor rastro de culpa. Y lo que lo hace aún más aterrador es lo volátil que puede ser. Nunca sabes qué palabra, qué broma o qué gesto puede hacerlo explotar. Puede estar riéndose contigo un segundo y al siguiente tenerte un arma en la cabeza. Y lo más inquietante de todo es que su retrato en la película no está tan lejos del hombre real en el que está basado. Por si no lo sabías, esta película está basada en hechos reales. Según quienes conocieron al verdadero Tommy, este fue uno de los sicarios más notorios e inestables de su tiempo. Era conocido por sus arranques violentos que muchas veces no tenían ninguna lógica y por el placer enfermizo que encontraba en su trabajo. Ahora, vale la pena decir que casi todo lo que se sabe sobre el Tommy real viene del testimonio de Henry Hill, recogido en la novela Wise Guy de Nicholas Pileggi, que sirvió como base para la película. Es cierto que algunas personas han cuestionado partes del relato de Henry, pero lo cierto es que sea o no del todo preciso, sigue siendo la fuente más detallada que existe sobre la vida de Tommy. Y es desde ahí que estoy construyendo este análisis. Un dato muy interesante que menciona Henry es que el verdadero Tommy, igual que en la película, siempre intentaba proyectar la imagen de ser el más rudo, el más temido, como si tuviera algo que probar todo el tiempo. Y al parecer, sí lo tenía. Su hermano, que también estuvo metido en la mafia, había delatado a algunas personas años atrás. Y Tommy, intentando limpiar el apellido y reafirmar su lealtad, sintió que debía compensarlo siendo el más violento y el más extremo. Esa inseguridad podría explicar por qué reaccionaba con tanta furia ante cualquier comentario que él percibiera como una burla o una falta de respeto. Ese rasgo de personalidad, ese ego hipersensible, lo vemos muy claro en la película. Es divertido, hace reír al grupo, tiene carisma, pero al mismo tiempo es paranoico, impulsivo, incapaz de controlar sus reacciones cuando siente que lo están humillando o dejando en ridículo. No soporta quedar como el menos en ninguna situación, ni siquiera si es una broma. Cualquier falta de respeto, real o imaginaria, la responde con violencia. Y eso incluye a sus propios amigos. Un amigo puede dejar de significar algo para él en cuestión de segundos. Según Henry, eso era algo que todos sabían. Tommy era impredecible, peligroso. Podía estar contando chistes un segundo y al siguiente eliminar a alguien solo porque lo miró mal. Y eso era lo que lo hacía tan aterrador. Lo poco que necesitaba para justificar su violencia. Y quizás lo más perturbador, lo mucho que disfrutaba ejercerla. Ahora bien, ¿qué pudo haberlo llevado a convertirse en alguien así? Bueno, dejando de lado si había algún rasgo psicológico o biológico que lo predispusiera, hay elementos de su entorno que vale la pena considerar. Tommy nació en 1950 en Massachusetts en una familia que ya tenía conexiones con el crimen organizado. Su abuelo paterno y su tío llegaron a ser jefes de la mafia criminal de Los Ángeles. Sus padres al parecer no estaban involucrados directamente, pero eso no impidió que él y sus hermanos, Robert y Anthony, terminaran metidos en ese mundo, sobre todo después de mudarse a Nueva York, un entorno donde la mafia tenía una presencia mucho más fuerte e influyente. No hay muchos datos sobre su infancia, pero todo apunta a que, como muchos otros, empezó a involucrarse desde joven en actividades delictivas. A los 15 años conoció a Henry Hill y es probable que por medio de él también haya llegado a Paul Barrio. Pero más allá de su entorno o de la historia familiar, hubo una figura que parece haber sido clave en su desarrollo: Jimmy Burke, o Jimmy Conway, como aparece en la película. Jimmy era amigo cercano de la familia y fue quien vio en Tommy un potencial para moverse en el mundo criminal. Muy probablemente fue él quien lo apadrinó y quien lo introdujo por completo al negocio. Y todo indica que Jimmy también tuvo mucho que ver en moldear esa personalidad brutal y volátil que terminó definiendo a Tommy. Para entender mejor por qué, pon atención cuando analice a Jimmy más adelante. Henry explica que eliminar a alguien como Billy, un mafioso importante, requería permiso. Hacerlo sin autorización podía costarles la vida. Los viernes los hombres iban al Copacabana con sus amantes. Henry salía con Janice. Un domingo, Henry y su familia visitan a Polly. Este le pregunta por la desaparición de un hombre llamado Billy Batts, que está causándole problemas. Henry le dice que nadie sabe nada. Más tarde, Jimmy llama a Henry.
Deben desenterrar el cuerpo de Billy porque vendieron el terreno. Lo hacen entre los tres y solo Henry parece afectado por el olor. Cuando Karen le pregunta por el mal olor en el auto, Henry le dice que atropelló un zorrillo. Luego le compra un departamento a su amante Janice cerca de su casa. Janice y Henry se divertían tanto que ella fue regañada en su trabajo y Henry terminó a su jefe. Un día, mientras juegan cartas, Spider, un joven aprendiz, les sirve bebidas. Tommy le pide que baile y le dispara los pies, dándole en uno por accidente. Henry se acerca rápidamente a ayudarlo y lo llevan con un doctor cercano, mientras el resto simplemente sigue con el juego como si nada hubiera pasado. Esa noche Henry se alista para salir, pero Karen le reclama que no ha estado en casa por 2 semanas. Le lanza las llaves del coche por la ventana para evitar que se vaya. Lo acusa de mentirle y de engañarla. Henry, furioso, le lanza una lámpara sin darle. Le dice que está loca y se va. En la siguiente partida, Spider regresa con el pie vendado. Tommy se burla y Spider le dice que se vaya al diablo. Jimmy celebra su valentía y se burla de Tommy. De pronto, Tommy le dispara 3 veces y lo elimina. Henry se ve afectado. Las improvisaciones de Joe Pesci, sus comentarios inesperados y la intensidad con la que abordó las escenas dramáticas marcaron por completo la filmación. Según él, la escena más difícil de toda su carrera fue la muerte de Spider. Para prepararse, pasó meses leyendo la biografía de Tommy DeSimone y al final todo ese trabajo dio frutos. El propio Henry Hill dijo que Pesci lo había interpretado a la perfección y además ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto por ese papel. Karen llega a la entrada del departamento de Janice con sus hijos, grita que se aleje de Henry y pasa 2 horas tocando el timbre, pero Janice no sale. Más tarde, Karen despierta a Henry apuntándole con una pistola. Está fuera de sí, pero admite que no puede dejarlo ni hacerle daño. Henry aprovecha un descuido para quitarle el arma, le da una bofetada y se va. Después, Paul y Jimmy le dicen a Henry que arregle las cosas con Karen. Lo mandan con Jimmy a relajarse unos días. Durante el viaje, un hombre que les debe dinero hasta que paga. Al volver, el hombre los denuncia gracias a su hermana que trabaja en el FBI. Arrestan a Henry y Jimmy y los condenan a 10 años. Ya en la cárcel, Henry cuenta cómo, junto a sus socios, viven con comodidad y preparan cenas elaboradas, incluyendo una salsa de tomate con albóndigas hechas con ternera, res y cerdo, además de filetes de carne. Incluso Polly está ahí, cumpliendo 1 año por desacato. Henry comienza a meter contrabando a la cárcel, incluyendo sustancias para vender entre los internos. En una visita, Karen entra con un abrigo grande para pasar más cosas, pero al ver el nombre de Janice en la lista de visitas, se enfurece y enfrenta a Henry. Ella se queja de lo sola que se siente y de que nadie la ayuda. Henry trata de calmarla y le dice que deben olvidarse los demás. Le cuenta que tiene un plan para vender sustancias en la cárcel y que estarán bien si ella sigue ayudando. Karen teme que Polly lo descubra, pero Henry insiste en que sean cuidadosos. Él le pide que no vuelva a mencionar a Janice y él acepta. Después de 4 años, Henry sale de prisión. Karen lo recoge y vuelven a su pequeño departamento. Henry le pide que haga las maletas y busque un lugar nuevo, ya que espera recibir dinero de una sociedad. Luego van a comer con Polly, quien le advierte que se mantenga alejado de las sustancias y que tenga cuidado con Jimmy y Tommy. Le recuerda que solo salió porque él le consiguió un trabajo. A pesar de la advertencia, Henry vuelve a vender sustancias sin que Polly lo sepa, usando el departamento de Sandy, su nueva amante y amiga de Janice, como base. Le va tan bien que compra una casa nueva e involucra a Jimmy y Tommy. Karen les muestra la casa a sus amigos Maury y Bell. Maury convence a Henry de unirse al gran robo de Lufthansa. En un bar se reúnen para organizar el atraco. Cada uno tiene un rol. Tommy y Carboni se encargarán del guardia. Frenchy y Joe Buda controlarán a los empleados. Johnny Roastbeef los atará y alejará de las alarmas y Stax se encargará del camión. Mientras tanto, Henry tiene a todos trabajando, incluso a su ex niñera Lois, que ahora transporta sustancias para él. En casa de Sandy, Henry prepara mercancía con ella. Mientras se ducha, escucha en la radio una noticia sobre el atraco a Lufthansa. Se habla de entre 2 y 4 millones de dólares robados. Henry grita de emoción. Más tarde hay una fiesta navideña privada en un bar para celebrar el robo. Jimmy recibe a Henry y Karen al llegar. En la fiesta, Johnny Roastbeef presume un Cadillac rosa nuevo que compró para su esposa. Jimmy se enfurece porque había pedido que no comprara nada llamativo, ya que la policía los vigilaba. Johnny intenta justificar la compra diciendo que está a nombre de su madre. Carboni también llega con su esposa, que lleva un abrigo extravagante. Jimmy se lo arranca y le ordena devolverlo. En la barra, Henry y Jimmy notan que varios traen ropa y joyas nuevas. Morris se acerca a pedir su parte del dinero, pero Jimmy lo ignora. Henry intenta calmarlo y promete hablar con él. En una sala trasera, Jimmy le da a Henry una pequeña parte del dinero como adelanto. Luego, Henry lleva a casa un árbol de Navidad y reparte regalos. A Karen le da un fajo de billetes y le dice que se compre algo bonito. Mientras tanto, Tommy elimina a Stax por no deshacerse del camión usado en el atraco, dejando pruebas que podrían incriminarlos. En el bar, el grupo sigue celebrando. Henry, preocupado por la investigación, quiere hablar con Jimmy, pero este ignora sus inquietudes. Después, Jimmy cuenta que Polly hará miembro oficial de la mafia a Tommy. Henry se sorprende y lo felicita. Al salir, Maury vuelve a pedir su dinero.
Henry lo detiene y le dice que lo recibirá pronto. Jimmy le dice a Henry que Maury habla demasiado y le pide que lo lleve esa noche. Henry entiende que quiere deshacerse de él. Esa noche juegan cartas en el bar. Parece que Jimmy cambió de idea y Henry se alivia. Pero al salir, Maury insiste de nuevo en su dinero. Ya en el auto y sin Henry, Tommy apuñala a Maury en la cabeza. Después, Henry y Karen son despertados por Belle, la esposa de Maury, preocupada porque no ha vuelto. Henry promete buscarlo. Más tarde, Henry se entera de lo sucedido y Jimmy y él planean qué decirle a Belle mientras Jimmy distrae a 2 agentes del FBI que los siguen. Más adelante, Jimmy empieza a cortar todos los lazos con cualquier persona relacionada con el robo y varios de los involucrados comienzan a aparecer muertos. Carboni es encontrado colgado en un camión de carne. Johnny Rosebeef y su esposa también aparecen asesinados. Frenchy, Joe Buda, todos los que estuvieron conectados con el golpe empiezan a desaparecer. Ahora analicemos a Jimmy. Desde que Henry empezó a contarnos sobre él, quedó claro que Jimmy no era cualquier matón. A los 16 años ya estaba metido de lleno en ese mundo, y no por necesidad, sino porque le gustaba. Robaba por la emoción y por la adrenalina que eso le generaba. El crimen era un estilo de vida que disfrutaba. Tanto los testimonios de Henry como lo que vemos en la película nos muestran a un Jimmy profundamente violento, sin remordimientos ni empatía ni escrúpulos. Pero lo que hace que Jimmy sea, para mí, el más peligroso de los 3 protagonistas es que, a diferencia de Tommy, no es explosivo. Tommy es más aterrador porque es impulsivo, porque no sabes en qué momento va a estallar. Pero Jimmy, en cambio, es más amenazante porque sabe controlarse. No grita y no te anda amenazando cada 5 minutos. En cambio, es frío y calculador y a veces incluso encantador. Tiene ese aire de generosidad y de tipo amable, pero todo es fachada. Su violencia es pensada, planeada y medida. Y eso es justo lo que lo hace tan impredecible y tan peligroso. En la novela Wise Guy, Henry lo describe de una manera que me parece brutal porque resume a la perfección quién es Jimmy. Cito: si había el más mínimo problema, él estaba sobre ti en un segundo. Te agarraba de la corbata y te estrellaba la barbilla contra la mesa antes de que siquiera supieras que estabas en una pelea. Si tenías suerte, te dejaba vivir. Jimmy tenía fama de ser salvaje. Te podía volar la cabeza sin pensarlo 2 veces. Podía enterrarte tan rápido como darte la mano. No le importaba. En la cena podía ser el tipo más amable del mundo y luego eliminarte de postre. Daba mucho miedo y asustaba incluso a tipos que ya de por sí daban miedo. Cierro cita. Esa cita lo dijo todo. Jimmy era ese tipo de hombre que podía sonreírte y darte la mano mientras ya estaba pensando cómo y cuándo iba a deshacerse de ti. Una evidencia clara de todo esto fue cómo Jimmy comenzó a eliminar 1 por 1 a todos los que participaron en el gran robo, sin importar si eran cercanos o le habían sido leales. Y no lo hizo porque lo hayan traicionado. No. Los eliminó por precaución, porque no quería dejar cabos sueltos, aunque ni siquiera había señales reales de peligro. Incluso vimos que una de las víctimas era la esposa de Johnny Rosebeef. A Jimmy no le tiembla la mano para deshacerse de quien sea, aunque tenga una relación cercana con esa persona. Su círculo de empatía parece que se limitaba exclusivamente a Tommy. Fuera de él, con Jimmy no hay lealtad, no hay vínculos reales. Las relaciones son puramente transaccionales. Si sospecha algo, aunque sea una posibilidad mínima de que alguien se convierta en un riesgo, lo elimina. Así de simple. Y claro, cuando entiendes eso, también entiendes cómo la figura de Jimmy, siendo una especie de mentor para Tommy, probablemente reforzó todos esos comportamientos ya problemáticos y agresivos que Tommy traía desde antes. Jimmy no solo lo validaba, sino que lo potenciaba. Jimmy está feliz. El negocio de sustancias en Pittsburgh sigue dándoles dinero y el tema de Lufthansa empieza a calmarse. Pero lo que más le emociona es que Tommy será nombrado oficialmente miembro de la mafia. Ni Jimmy ni Henry podían ascender porque tenían sangre irlandesa. Para ser miembro había que ser 100% italiano. Era el mayor honor. Significaba que uno pertenecía a una familia, que nadie podía tocarte y que tú podías hacer lo que quisieras, salvo con otros miembros. Pero en vez de ser ascendido, Tommy es asesinado en venganza por eliminar a Billy Batts. Jimmy queda destrozado. Tommy vivía como si no hubiera un mañana, como si las reglas no aplicaran para él. Y en el mundo criminal, cuando vives así, el mañana simplemente no llega. El domingo 11 de enero de 1979, Henry tiene un día muy movido. Comienza guardando unas armas en la cajuela y nota un helicóptero siguiéndolo. Tiene que llevar las armas a casa de Jimmy, pasar por su hermano Michael al hospital y recoger unos productos de Pittsburgh que Lois entregará en Atlanta. Jimmy se enoja porque los silenciadores no encajan y se niega a pagar. Henry se lleva las armas de vuelta. Más tarde, sigue viendo el helicóptero. Después de recoger a Michael, Henry vuelve a casa y empieza a preparar la cena. Le tocaba mezclar la carne de res, ternera y cerdo para hacer la salsa de tomate y preparar el paquete que debía entregar a Lois. Si has estado atento, seguro notaste un detalle que se repite varias veces en la película.
Y no creo que sea casualidad. La carne. Sí, la comida en general está presente todo el tiempo, pero la carne en particular tiene un protagonismo especial. Hemos visto embutidos asándose, primeros planos de platos rebosantes de albóndigas, salchichas, cortes jugosos y la receta de salsa de tomate con albóndigas hechas de ternera, cerdo y res que se ha repetido más de una vez. Y uno podría pensar que todo eso está ahí solo para ambientar, para reforzar ese estilo de vida italiano-americano tan ligado a la comida. Pero para mí hay algo más. El tema de la carne funciona como una metáfora sumamente perturbadora sobre cómo estos mafiosos ven la vida humana como si fuera carne más. Velo así, estos tipos eliminan por lo que se les antoje, por dinero, por respeto, por ego, por diversión, por desconfianza. No importa quién seas, cuánto tiempo llevas con ellos, si estorbas, si dudas, si miraste mal, te eliminan. A Carboni lo eliminaron y lo colgaron literalmente en un camión de carne. Y esa imagen fue muy fuerte, porque nos mostró cómo lo veían, como carne, ni más ni menos. Estos mafiosos se comportan como depredadores, y no solo con sus enemigos, también entre ellos. Por eso verlos cocinar, verlos reunidos en torno a platos cargados de carne, tiene una carga simbólica muy fuerte que no se puede ignorar. Es un reflejo de lo fácil que les resulta eliminar, de una lógica perversa que reduce la vida humana a materia útil, algo que se puede cortar, cocinar, consumir y desechar. Henry y Karen salen a las 11:30 de la mañana a ser mandados. Al ver que el helicóptero los sigue, deciden dejar las armas en casa de la mamá de Karen. Luego van de compras para despistar y después regresan por las armas. A las 3:30 de la tarde se encuentran con el contacto de Pittsburgh, que se burla de la paranoia de Henry y le cambia las armas por la sustancia Hero. Henry planea volver a casa, preparar el paquete de sustancias para Lois y terminar la cena. Llama a casa para asegurarse de que Lois siga sus instrucciones, pero ella llama desde dentro, lo que podría alertar a la policía. Henry se molesta por su descuido. Henry regresa a casa para terminar de cocinar mientras espera el vuelo de Lois. Le pide a su hermano que vigile la estufa y corre a casa de Sandy para preparar el paquete. Más tarde le dice a Lois que pegará la sustancia en su pierna, pero ella insiste en pasar primero por su sombrero de la suerte. Cuando suben al auto, un agente del FBI le apunta a Henry con un arma. Al mismo tiempo, otros agentes entran a su casa. Karen tira la sustancia por el inodoro y esconde una pistola en su ropa interior. Henry y Lois son llevados a las oficinas del FBI. Mientras lo interrogan, ve que también arrestaron a Sandy. Termina en la cárcel y le pide a Karen que lo saque cuanto antes porque teme que lo eliminen. Karen logra convencer a su madre de poner la casa como garantía para pagar la fianza. Henry teme que Polly o Jimmy quieran eliminarlo. Su plan es vender lo que quedó de sustancia y desaparecer, pero se entera de que Karen la tiró toda. Discuten fuerte, pero terminan dormidos, abrazados, él con un arma en la mano. Durante años, Henry siguió la guía de Jimmy. Incluso cuando todo empezaba a descomponerse, incluso cuando sabía que las cosas se estaban saliendo de control, él seguía guardando silencio. Pero la verdad es que Henry no era como Jimmy y Tommy, ni cerca. Jimmy y Tommy no estaban en la mafia solo por los beneficios. Ellos disfrutaban el crimen, les gustaba la violencia. Para ellos robar, eliminar eran cosas que les generaban placer. Henry no encontraba esa misma satisfacción. De hecho, su impulso más natural al principio fue ayudar. Cuando vio al hombre herido afuera de la pizzería, su reacción fue intentar asistirlo. Lo regañaron por eso, claro, pero ese gesto ya decía mucho. También lo vimos cuando Tommy golpeó brutalmente a Sonny. Henry no lo celebró, se preocupó por él. Lo acompañó con Polly e intentó remediar la situación. Más adelante, cuando Jimmy atacó a Maury con el teléfono, Henry se rió, pero era una risa nerviosa, una forma de no saber cómo reaccionar. A lo largo de la película vimos que Henry intentó interceder por Maury una y otra vez tratando de protegerlo de Jimmy. Y algo importante, nunca vimos a Henry eliminar a nadie. Tal vez el único momento donde vimos una violencia clara y directa por parte de Henry fue cuando golpeó brutalmente a Bruce por haber intentado a Karen. Ahí sí perdió el control, pero no por poder ni placer. En general, Henry soportó, aguantó y guardó silencio. Pero poco a poco los golpes de realidad empezaron a acumularse. Uno de estos primeros golpes fue la muerte de Billy Batts. Henry se vio afectado por lo que hicieron Jimmy y Tommy. Cuando desenterraron el cuerpo, él fue el único visiblemente asqueado, mientras los otros dos bromeaban. A partir de ahí todo fue cuesta abajo. Tommy y Jimmy se volvieron cada vez más violentos y más impredecibles. Cuando Tommy le disparó a Spider, Henry fue el primero en ir a ayudarlo. Y cuando lo eliminó, Henry fue el único que pareció realmente afectado. Henry simplemente no es como Tommy y Jimmy. Henry va a ver a Polly, que está cocinando unos embutidos. Le pide perdón por haberle mentido y por haber vendido sustancias.
Polly le da $3,000 y le dice que ya no quiere saber nada más de él. Karen se niega a huir y vivir escondida, pero Henry insiste. Si no se van, los van a eliminar. Jimmy, por su parte, busca a Karen para saber cómo está Henry y le dice que necesita hablar con él. Le ofrece dinero y aunque Karen está nerviosa, lo acepta. Luego Jimmy le indica que vaya a una tienda cercana, pero ella sospecha que algo no está bien y decide no entrar. Ahora hablemos un poco de Karen. Cuando conoció a Henry, ella no tenía idea de que se estaba metiendo con un mafioso. Y cuando finalmente lo descubrió, claro que tuvo dudas. Pero para entonces ya estaba demasiado involucrada. Ya había probado la vida cómoda, el dinero fácil, los restaurantes exclusivos, la emoción de estar con alguien poderoso. Y rechazar todo eso no es tan fácil cuando ya te acostumbraste a lo dulce sin haber probado lo amargo. Lo curioso es que al principio Henry ni siquiera se sintió atraído por Karen. Fue solo cuando ella lo confrontó que él empezó a verla con otros ojos, porque lo que lo enganchó fue su carácter. Henry respetaba el poder y cuando vio que Karen tenía la fuerza para plantarse y para decirle las cosas de frente, ahí fue cuando empezó a respetarla y eventualmente a enamorarse. Pero con el tiempo todo eso cambió. Mientras más Henry se rodeaba de Jimmy y Tommy, mientras más se hundía en el mundo criminal y ganaba poder, su actitud también empezaba a transformarse. Y lo que al principio le fascinaba de Karen, esa forma fuerte de hablarle, de desafiarlo, terminó por molestarle. Lo vimos claramente en esa escena donde Karen le reclamó por salir. Henry reaccionó con agresividad, con ese mismo impulso de control que aprendió de los hombres con los que se juntaba, incapaz de tolerar que alguien le pusiera límites. Pero esa escena solo fue un síntoma de algo más grande, porque a medida que Henry se adentró en el crimen, también vimos cómo su actitud hacia su esposa y su familia cambió por completo. Y no solo lo notamos en su comportamiento, también en la estructura misma de la película. Fíjate en esto, después de la boda, sus hijos apenas aparecieron, ni siquiera vimos cuándo nacieron. De repente ya estaban ahí, y eso no fue casualidad. Eso reflejó cómo Henry empezó a priorizar su vida. Su familia pasó a segundo plano frente al encanto del mundo criminal. El respeto, el dinero, los lujos, las noches con amigos, el poder, todo eso empezó a importar más que su rol como esposo o como padre. Y lo que empezamos a ver fue a un Henry cada vez más ausente, más irresponsable. Pasaba más tiempo con sus amigos que en su casa, engañaba a su esposa sin ningún tipo de culpa, y lo peor es que parecía convencido de que su familia debía estar agradecida, como si todo se resolviera con dinero. Henry proyectó sus propios valores materialistas en su familia. Si Karen recibía fajos de billetes cada semana, entonces, según su lógica, no tenía derecho a quejarse de sus infidelidades ni de sus ausencias. Si los niños vivían en una casa enorme, con buena ropa y comida en la mesa, ¿qué más podrían pedir? Él lo medía todo, incluido el amor, en términos de lo que puede comprar, porque eso fue lo que aprendió en ese mundo. Ahí todo se ganaba con dinero. Y esa lógica se le metió tan profundo que terminó contaminando también su vida personal. Y lo más triste de todo es que ni siquiera se dio cuenta del vacío que estaba dejando. Creía que estaba cumpliendo con su rol, como si ser papá fuera una transacción, como si el amor pudiera comprarse con lujos. Y aunque es cierto que Karen también se dejó arrastrar por ese mundo y aceptó muchas cosas con tal de mantener el estilo de vida, también es verdad que llegó un punto en el que se dio cuenta de lo sola que estaba. Porque sí, tenían dinero, sí, vivían rodeados de cosas caras, pero su casa estaba vacía de sentido. Tenían una familia, pero sin presencia. Tenían relaciones, pero no eran genuinas. Eran transaccionales. Todo era fachada. Karen vuelve a casa asustada. Henry, por su parte, se reúne con Jimmy en un restaurante. Jimmy le pide que vaya a Florida a encargarse de alguien que los delató. Nunca antes le había pedido algo así. Henry entiende que si va, probablemente no regrese. Entonces decide colaborar con el FBI y testificar. Al principio de la historia, Henry decía que sentía que pertenecía a ese mundo, que por fin había encontrado un lugar, pero ¿realmente pertenecía? La respuesta con el tiempo parece ser no, especialmente cuando todo se volvió más sangriento y traicionero. Henry eligió a su familia mafiosa sobre su familia real, sí, pero nunca llegó a ser uno de ellos del todo. No tenía lo que se necesitaba para ser un verdadero gángster. Estaba rodeado de hombres psicópatas y él era casi siempre la voz de la razón. Intentaba manejar las situaciones con lógica y con diálogo. En un mundo donde todo se resuelve con violencia, él simplemente no encajaba. Aún así, vimos que se quedó tras salir de la cárcel, porque esa vida seguía dándole lo que tanto deseaba: lujo, respeto, admiración, emoción. Y también porque tenía vínculos con esa gente, o al menos eso pensaba. Pero todo eso empezó a desmoronarse cuando Jimmy, uno por uno, comenzó a eliminar a los que estuvieron a su lado durante 20 años. Cuando finalmente eliminó a Maury, Henry entendió que Jimmy no era su amigo, que Jimmy no se preocupaba por él, que lo único que le importaba a Jimmy era él
mismo. Y Henry empezó a ver la verdad, que esas amistades nunca fueron reales. Eran asociaciones útiles, se divertían juntos y se ayudaban a veces, pero en cuanto alguien se volvía una carga económica o emocional, lo eliminaban y listo. No sabes quiénes son tus verdaderos amigos hasta que las cosas se complican. Y en el mundo de la mafia, ayudar a un amigo en problemas es un riesgo demasiado grande. Por eso cuando llega ese momento, la traición se vuelve inevitable. En ese mundo no parece haber amigos de verdad, solo gente que todavía no ha intentado eliminarte. Así que cuando todo se vino abajo, Henry necesitaba una salida. Sabía perfectamente lo que Jimmy era capaz y también sabía que si no se adelantaba, iba a terminar como los demás. Y entonces tomó la única decisión que podía mantenerlo con vida, rompió las reglas más importantes de Jimmy. Henry y Karen están con los agentes del FBI hablando de su nueva vida en el programa de protección de testigos. Henry no quiere vivir en un lugar frío y a Karen le preocupa la escuela de los niños. El agente McDonald les asegura que todo estará resuelto. Mientras tanto, el FBI arresta a Jimmy y a Polly. En el juicio, Henry los identifica y ambos son condenados. Para Henry y su familia fue fácil desaparecer, ya que todos sus datos eran falsos. Sin embargo, Henry extraña su vida pasada. Recuerda el lujo, el respeto y la emoción. Ahora se queja de la comida, de hacer fila como todos y de lo aburrida que es su vida. Vive en una calle tranquila en el Medio Oeste. Mientras recoge la leche y el periódico en la puerta, dice que ahora es un donadie y que así tendrá que vivir el resto de su vida. Durante todo el análisis hablé de muchos factores que influyeron en las decisiones de estos personajes. Su entorno, su infancia, la figura del padre, el deseo de poder, la seducción del dinero fácil, la necesidad de pertenecer. Y todo eso, claro, es importante. Nos ayuda a entender cómo llegaron ahí. Pero ojo, entender no es justificar. Porque aunque las circunstancias juegan un papel importante y aunque quienes nos rodean pueden marcar el camino, al final cada quien elige por dónde caminar. Las acciones de una persona son suyas y por más influencia que haya de fondo, lo que uno hace con esas influencias también es responsabilidad propia. El rumbo que los personajes que exploramos eligieron fue una elección consciente. Eligieron un camino que trajo muerte, sufrimiento y miseria a muchísima gente. Y sí, algunos llegaron a arrepentirse o a sentirse atrapados, pero eso no borra el daño. Y ahí está la línea que separa el análisis de la justificación. Podemos explorar las heridas, los modelos rotos que los empujaron hacia ese mundo, pero no por eso vamos a romantizar sus decisiones. Y eso es algo que a veces olvidamos cuando vemos películas como esta, que están tan bien contadas, tan llenas de estilo, que pueden llegar a hacer que olvidemos lo fundamental, que lo que hicieron estos personajes no es admirable, y que detrás de cada cena elegante y de cada maletín lleno de billetes y de cada aventura con mucha emoción, hay cadáveres, hay familias rotas y vidas destruidas.